Izuku Midoriya caminaba hacia su casa, con la cabeza llena de pensamientos inquietantes. Habían pasado casi 7 meses desde que comenzó a reunirse con Fleck en el parque, escuchando sus palabras, tratando de reconciliar lo que ese hombre misterioso le decía con su propio deseo de convertirse en un héroe. A pesar de todo, Izuku se aferraba a su sueño con todo lo que le quedaba de voluntad, negándose a creer que los héroes eran parte de un sistema roto. Sin embargo, cada día era más difícil ignorar las pequeñas verdades que Fleck había señalado. El día en la escuela había transcurrido como de costumbre. Las burlas de Bakugou, la indiferencia de los demás compañeros y los maestros que parecían incapaces de notar el sufrimiento de un niño sin Kirk. Izuku había aprendido a soportarlo, a mantener la cabeza baja y avanzar. Pero ahora, después de tanto tiempo escuchando las palabras de Fleck, comenzaba a ver el mundo de una manera diferente, aunque se resistía a aceptar esa nueva perspectiva. Mientras caminaba por las calles del distrito comercial, aún vestido con su uniforme escolar, escuchó un grito agudo que lo sacó de su mente. Levantó la vista justo a tiempo para ver cómo un hombre enmascarado salía corriendo de una tienda cercana, sujetando a una mujer por el cuello, claramente usando su kirk para amenazarla. Sus ojos estaban llenos de pánico, su cuerpo temblaba, mientras el ladrón la usaba como escudo humano. Izuku, con el corazón acelerado, se detuvo en seco. Su primer instinto fue buscar a los héroes. Seguramente aparecerían en cualquier momento para salvar la situación, pero en ese momento, claramente no vio ninguno. El villano miró frenéticamente a su alrededor buscando una nueva ventaja en su escape. Sus ojos se posaron en Izuku, un niño aparentemente indefenso que estaba demasiado cerca del caos. «¡Tú!», gritó el ladrón, ajustando su agarre en la mujer y corriendo hacia Izuku. Antes de que el chico pudiera reaccionar, el villano lo agarró por el cuello y lo usó como un segundo escudo humano. La presión en su garganta era sofocante, y el miedo lo invadió. «Cállate y no intentes nada, mocoso», le espetó el ladrón e Izuku sintió el miedo arrastrarse por su cuerpo, pero más allá del terror, algo en él comenzaba a quebrarse. Poco después, llegaron los héroes. 2 de ellos, con uniformes que claramente denotaban que no eran de los principales, casi parecían compinches. Izuku los reconoció de las noticias, pero no eran figuras importantes ni experimentadas. Aún así, cuando llegaron, su presencia trajo consigo una ola de alivio entre los transeúntes. «Están aquí», pensó Izuku, tratando de aferrarse a la esperanza que siempre había sentido cuando veía a los héroes en acción. Pero esa esperanza se fue desmoronando rápidamente cuando los héroes se movieron con torpeza, comunicándose a los gritos y sin una estrategia clara. En lugar de avanzar con cautela, uno de ellos intentó distraer al ladrón sin mucho éxito. El otro parecía más enfocado en la mujer con el kirk, quien claramente tenía habilidades útiles para defenderse que podían aprovechar para tomar ventaja de la situación, aunque estuviera en shock. Los héroes hablaban entre ellos, discutiendo qué hacer, pero era evidente que su prioridad era la mujer, no el niño que también estaba siendo usado como rehén. «Atrás o lo mato», amenazó el villano, apretando su agarre mientras los héroes vacilaban. Izuku sentía cómo su visión comenzaba a oscurecerse por la falta de aire. Su mente era un torbellino de pensamientos contradictorios. Quería gritar, quería creer que los héroes lo salvarían, que lo protegerían como siempre había imaginado. Pero mientras los héroes seguían centrados en la mujer, quizás girando una estrategia en torno a ella, Izuku en su mente, pensó que empezaba a comprender una verdad amarga. Su vida no parecía importar tanto como la de alguien con un kirk útil, quizás lo salvarían, pero en un segundo lugar. Pensó que los héroes podrían darle vuelta a las situaciones y salvar a todos, no en base a los renés, sino a ellos mismos. El villano, al ver que los héroes estaban planeando una estrategia en torno a la mujer, la miró como una posible desventaja, arrojándola al suelo y empezando a arrastrar a Izuku hacia una calle lateral, alejándose de la escena. Los héroes parecían estar coordinando cómo atacar, pero no hacían nada por salvarlo, ni siquiera sabiendo cómo proceder para no arriesgar al niño. Izuku estaba aterrorizado, su cuerpo temblaba, y su mente estaba al borde del colapso.
Las palabras de Fleck resonaron nuevamente en su cabeza, esa frase que no dejaba de martillar en su mente. ¿Quién te protege realmente, Midoriya? Y entonces, ocurrió algo inesperado. Izuku, con una oleada de adrenalina contenida, sintió que no podía quedarse quieto ni un segundo más. Era un niño sin Kirk, un niño que los héroes ignoraban, pero tenía que hacer algo. En un impulso, giró la cabeza hacia el ladrón y, sin pensarlo, levantó su mano libre y golpeó con todas sus fuerzas el ojo del hombre. El ladrón gritó de dolor, soltando momentáneamente a Izuku en su sorpresa, el niño cayó al suelo y se arrastró tan lejos como pudo, siendo suficiente para que los héroes intervinieran y finalmente atraparan al villano. La situación había terminado, pero para Izuku, las heridas recién comenzaban. Apenas lo habían mirado. Ninguno de los héroes se acercó a preguntarle si estaba bien, si necesitaba ayuda. En lugar de eso, uno de ellos, el que parecía el líder, lo regañó. ¿En qué estabas pensando, chico? Pudiste haber complicado la situación aún más. Gritó el héroe, su tono lleno de reprimenda. Deberías haber esperado a que nosotros actuemos. Izuku se quedó en el suelo intentando recuperar el aliento, paralizado por el shock, mientras las palabras del héroe lo atravesaban como cuchillos. ¿Complicar la situación? Pensó, su mente en blanco por la incredulidad. Había intentado salvarse porque nadie más lo estaba haciendo y él estaba en peligro. Izuku casi sintió que perdía la vida allí. Y en lugar de agradecerle por defenderse, lo estaban culpando. Lo siento, murmuró Izuku, casi de manera automática, pero sus palabras carecían de convicción. Uno de los héroes apenas miró sus heridas, cortes menores en las manos y los brazos por la caída al suelo, pero rápidamente volvió su atención a la mujer, a quien habían rodeado de inmediato con palabras tranquilizadoras y apoyo. Izuku, ahora de pie en medio del caos, sintió como el peso de todo lo que había aprendido en los últimos meses caía sobre él. Las palabras de Fleck resonaron en su cabeza con más fuerza que nunca. ¿Quién te protege realmente? Los héroes, aquellos que habían idolatrado toda su vida, lo habían ignorado. Lo habían dejado a su suerte mientras priorizaban a alguien más, alguien con un Kirk, alguien a quien consideraban más importante que él. Izuku se quedó solo en la calle. Sus heridas no eran graves, pero el dolor en su pecho era profundo. Con los labios temblando y los ojos llenos de lágrimas contenidas, por primera vez en su vida, comenzó a cuestionar si el sueño que había tenido durante tantos tiempo era realmente posible. ¿Ser un héroe significaba ignorar a aquellos que más necesitaban ayuda? Izuku se alejó lentamente de la escena. Los héroes ni siquiera notaron su partida, demasiado ocupados en su trabajo. Pero Izuku, ese día, comenzó a ver la realidad con una claridad que nunca antes había tenido.